Bueno, entonces vamos a repetir. El transporte activo, y lo vamos a ver igual más adelante, siempre requiere de una moneda, requiere de energía. Y la energía es el ATP. Este transporte puede servir tanto para grandes moléculas como para pequeñas moléculas. Por ejemplo, la bomba de sodio y potasio, ¿no? Requiere energía de ATP. En algunos casos, uno tiene que pagar para pasar, tienen que pagar a la entrada, en otros tienen que pagar solo la salida, y en algunos casos se paga tanto para la entrada como para la salida. Y tenemos el transporte pasivo, que el transporte pasivo no requiere pago de ATP. Ellos pasan directamente, son conductos libres, y un ejemplo de este conducto libre son las famosas acuaporinas. Ahora, no solamente me sirve de transporte. Algo pasó. Ya. También me sirve como enzimas, ¿no? Las enzimas, un sitio de anclaje para las enzimas. Entonces, esta actividad enzimática ocurre cuando una proteína o algún elemento pasa a través de la enzima para cambiar o modificar su estado. Esto normalmente aparece en el aparato de Golgi o aparece en las vesículas. Lo modifica y también pueden estar seriadas, es decir, pueden estar una al lado de la otra para modificar, para hacer procesos en cadena, ¿no? De aquí, en un proceso de iluminación, creo que Henry Ford entendió este proceso, ¿no es cierto? Esta enzima no se va a encargar de fabricar el auto entero, no. Ella va a poner la llanta, le va a pasar a la otra enzima, que le va a ajustar los tornillos y así sucesivamente. Lo mismo, un sistema de ensamblaje. Y también existen estas proteínas que sirven de señalización, ¿ya? La molécula no pasa, no llega hasta el fondo, pero lo que hace es que una vez que se asocia a la proteína, la modifica. La proteína sufre una modificación y esa modificación pasa adentro de la célula a convertirse en un estado activo o inactivo. De esa manera transfunde una señalización. ¿Okay? Aquí tenemos las proteínas de reconocimiento, que les había dicho que son glicoproteínas. ¿Por qué glico? Porque tienen glucósidos, y proteína porque es la parte que se ancla a la célula. Estas glicoproteínas están siendo reconocidas por una proteína de reconocimiento, que esta proteína de reconocimiento tranquilamente puede ser de un macrófago, ¿no? Decía, ya, ¿tú quién eres? Yo soy esta persona, le dicen. Ya, perfecto, ya puede pasar. Cuando no funciona esto, ahí tenemos problemas del sistema inmunológico, ¿no? No te reconozco, no sé quién serás, no me acuerdo de ti, a la cárcel. Entonces, eso sucede. Y también tenemos proteínas de unión celular. Para que no se fusionen las membranas, yo voy a poner unas proteínas para que sí estén juntas, pero no revueltas. Y también tenemos estas proteínas que nos van a servir de anclaje, ¿no? Tanto al citoesqueleto, pero también cuando tenemos células basales, que ya habíamos visto algunas enfermedades cuando no tenemos estas proteínas que se unen a justamente estos filamentos de anclaje, pues si no existieran también estas proteínas, podríamos presentar esas patologías con el desprendimiento de piel, desprendimiento de tejidos, ¿no? Etcétera. Bueno, entonces, vamos a ver el papel de los carbohidratos en el reconocimiento celular. Ya hemos dicho que son glicoproteínas. Estas glicoproteínas, lo siento, Juliana, voy a tratar de hablar más despacito, es que el tiempo nos apremia. Estas glicoproteínas, glico de glucósidos y proteínas de proteína, son importantes en procesos tan básicos como ya habíamos mencionado del sistema inmunológico, pero también son aprovechados por los virus y las bacterias. Los virus y las bacterias, al salir de un hospedero, se llevan consigo estas glicoproteínas propias de la célula humana. Cuando se llevan las proteínas de la célula humana y llegan a infectar a otra célula de otro humano, los receptores, que en realidad tienen que ser en este caso dos, el CD4 y el CR5,
van a reconocerlos y van a decir, ah, sí, yo te conozco, Mosco, pareces una célula humana, bueno, che, entra y ingresa. Y esta forma de abuso de los virus hace con que pueda ingresar dentro de la célula, dentro de la superficie. Gracias a ese mecanismo, los virus pueden ingresar dentro de las células. Son unos killers. Algunos virus no tienen que fusionar su membrana. Algunos virus utilizan unas proteínas, esos poros que existen, y solamente basta que activen el porito y lo único que hacen es inyectan su RNA. Normalmente los de RNA sucede así. Y eso se van a acordar cuando sepan si el virus es ARN o ADN. Todos los virus que son ADN tienen que entrar fusionando membranas. Y todos los virus que son ARN no necesitan fusionar membranas, solo necesitan transmitir su RNA. Entonces, abren un canal y solamente inyectan el RNA. Bueno, ocurre que en el tema del virus específicamente, del virus del VIH, existen algunas personas que no se contagian de este virus. Entonces, investigando un poquito más, se dieron cuenta que sus células TCD4 habían tenido el receptor CCR5 mutado, es decir, lo tienen anómalo o no lo tienen definitivamente. Entonces, ¿qué pasa? El virus identifica al linfocito TCD4, pero ya no puede, este correceptor ya no le puede abrir la puerta. Sí le dice, ah, sí, yo te conozco, Mosco, pero ¿sabes qué? No tengo la llave de la puerta. En cambio aquí, yo te conozco, Mosco, aquí está mi llave y te dejo entrar, ¿ya? Entonces, actualmente, los métodos que se tienen para trabajar con virus, los antirretrovirales y todo eso, la farmacología está empeñada en ver de cómo yo limito la acción de estos receptores, ¿no? Hay muchas formas de que yo pueda modificar este receptor para que de tal manera que ya no, las células ya no expresen ese receptor, no expresen, se anula la expresión genética, o estén ya ocupados. Entonces, una de las técnicas que actualmente se hace es que yo sintetizo solamente estos pedacitos de proteína que se unen al CCR5 y como todas mis células ya tienen un CCR5 ocupado, entonces el VIH ya no puede asirse a ningún CCR5 porque todos ya están ocupados, ¿no? Esa es una de las nuevas tecnologías. Otro también es que hay muchas empresas que se han dado cuenta que pueden utilizar este mecanismo del VIH para introducir fármacos dentro de la célula de forma específica. Es decir, si yo necesito que un fármaco entre, una terapia génica entre específicamente dentro de las células CD4, entonces yo agarro el virus del VIH, le quito la parte infectante y le pongo aquí el marcador, el gen que le hace falta, porque recuerden que esto es ADN, entonces como es ADN va a pasar hasta el núcleo. Entonces yo agarro y lo marco, y una vez que lo marco, este puede introducir, ya no va a introducir la partícula vírica, sino ya va a introducir el gen modificado que yo quiero para hacer la terapia génica, ¿no? Bueno, ¿cómo se sintetizan las membranas? Las membranas se van a sintetizar por el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, ¿no? Entonces habíamos dicho que las proteínas pasan por el retículo endoplasmático rugoso, luego pasan al liso. En el liso se le adicionan las proteínas que necesitan expresarse, pero también pueden adicionarse algunos elementos que van a ser expulsados afuera. El aparato de Golgi se ocupa justamente de modificar y modular las proteínas que van a existir y el contenido de las vesículas, de tal manera que luego son transportadas, ya saben, por el citoesqueleto hasta la membrana, ¿no? Y ahí en la membrana ya se fusionan por el proceso de fusión de membranas, por el efecto de la clatrina y de los COP,
para poder agregar. Y de la misma manera y en sentido inverso, la membrana puede llegar a achicarse cuando empieza a introducir, ¿no? Introducir de afuera hacia adentro los famosos fagosomas. Vamos a ver ahora la permeabilidad de esta bicapa. Hay diferentes formas de pasaje, ¿no? Vamos a ver, ya hemos visto las membranas, las proteínas, pero ahora vamos a ver los procesos dinámicos. Fíjense, el fluido extracelular, bueno, aquí tiene una animación, pero no funciona. No. Entonces, el medio extracelular es diferente al intracelular. Pero hay cierto transporte, como le decía su compañera, ciertas moléculas muy pequeñas que pueden atravesar, principalmente aquellas que son hidrofóbicas, que pueden atravesar la membrana. De tal manera que por un proceso de osmosis o de difusión van a llegar a querer buscar un equilibrio entre estas dos partes. Aquí vemos, entonces vamos a tener la difusión, ¿no? El proceso de difusión, donde no solamente el agua, sino también moléculas, que pueden ser moléculas pequeñas, van a llegar a pasar a través de los espacios, los microespacios que existen entre los fosfolípidos, hasta generar un equilibrio donde la concentración externa y la concentración interna sean iguales. También puede ser en un sentido, ¿es cierto? Lo que se llama comporte, o también puede ser en doble sentido, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Sería el contratransporte. Y cuando ocurre que dos moléculas, por ejemplo, normalmente el agua siempre se lleva al sodio y se lleva al cloro o se lleva al potasio. Donde va el sodio, también va el potasio. Donde va el sodio, también va el cloro. Entonces, cuando tenemos eso, tenemos un proceso de sin transporte. Entonces, cotransporte, contratransporte, sin transporte, ¿ya? Cuando hay más de dos moléculas relacionadas. Entonces, cuando alcanzamos el equilibrio, ¿qué es lo que pasa? No es que ninguna molécula ya va a pasar y no, sino que la misma cantidad que entra es la misma cantidad que va a salir, ¿no? Estos solutos, por lo general, son solutos muy pequeños, son moléculas muy pequeñas que pueden llegar a atravesar la membrana celular y generan, por lo regular, cuando hablamos de cationes y aniones, van a llegar a generar un gradiente, ya sea de concentración, pero también pueden generar un gradiente eléctrico, ¿no? Importante, ya habíamos visto en el anterior ejemplo, importante, por ejemplo, para la generación de impulsos eléctricos, tanto del corazón como también de las neuronas. Muchas de estas sustancias tienen un transporte pasivo. ¿Por qué? Porque la célula no gasta energía en eso. Ellas pasan directamente por el medio. Es como cuando hay un concierto y todas las puertas están cerradas, pero hubo siempre alguien que se cruzó la barda, ¿no? Por algún descuido pasó por ahí. Eso es. ¿No? Por alguna esquinita, por algún huequito que encontró, porque él es muy flaquito y es muy chiquitito, logró pasar. Eso es. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre la difusión y la osmosis? La difusión es el paso de sustancias, de moléculas distintas al agua. Esa es la difusión. Mientras que la osmosis solamente va a ser la difusión del agua a través de la membrana. Una membrana semipermeable. Ya les había dicho cómo sucede esto. No puede pasarse por la membrana celular en sí. Tiene que estar ayudado por moléculas que se llaman proteínas, que se llaman acuaporinas. Acuaporinas son poros de agua, donde el agua recién va a poder pasar. En estas acuaporinas no se permite el transporte de iones. No puede pasar ni calcio, ni sodio, ni potasio, ni nada. Solo pasa agua. Entonces, cuando tenemos este gradiente de concentración y solamente puede pasar el agua, fíjense acá, normalmente la célula está
hipertónica. Y la solución por fuera está hipotónica. Entonces, si estas acuaporinas permiten mucho el paso del agua, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar la concentración de agua en la zona que está hipertónica, hasta que se encuentre en un estado isotónico. Esos términos ustedes los tienen que manejar muy bien. ¿Por qué? Porque si yo voy a administrar un suero a mi paciente y mi suero está muy concentrado, ¿qué va a pasar? Va a deshidratar a mis células. Si al contrario, yo necesito hidratar a mis células, voy a tener que poner, ¿qué cosa? Un suero que sea hipotónico. ¿Por qué? Porque al ser hipotónico va a poder hidratar a mis células. Y eso es muy importante. Una persona que ya tiene procesos de deshidratación y yo le pongo un suero y escojo mal el suero, en vez de poner un suero Ringer lactato, le pongo un suero glicosilado, lo mato. Lo mato porque voy a terminar de deshidratar las células y quitarle el poco agua que tenía ese organismo, ¿no? Y de este balance hídrico aparecen estas características que las van a ver también en patología, que es la tonicidad, ¿no? El ser isotónico, hipertónico e hipotónico. Tonicidad es la capacidad de esta solución para que la célula gane o pierda agua. Fíjense qué es lo que pasa cuando tengo una solución hipotónica. Cuando es hipotónica, la célula va a entrar a la célula, perdón, el agua va a entrar a la célula por estas acuaporinas, de tal manera que va a inflarlas como un globo y va a llegar a hacer que exploten. Cuando tengo una solución isotónica, al contrario, la misma cantidad de agua que ingrese va a ser la misma cantidad que va a salir. Y si yo someto a esta célula a una solución hipertónica muy concentrada, gracias a las acuaporinas, la poca agua que tiene mi glóbulo rojo en este ejemplo va a salir y se va a terminar lisando o se va a terminar marchitando. No es tan grave en las plantas. ¿Por qué? Porque las plantas ya tienen una pared celular y tienen además una vacuola llena de agua. Entonces la célula almacena su agua en esta vacuola y trata de no perder, cosa de que si por algún motivo se empieza a perder agua, ¿no? Se empieza a perder agua, todavía la vacuola va a poder aguantar un poquito más. Sin embargo, va a ocurrir lo siguiente, ¿no? Ahí está su plantita bien hidratada, feliz, turgente, gordita, digamos, bien firme, y cuando le falta el agua, pues va a aparecer de esta característica, va a empezar a marchitarse. ¿Por qué? Porque si bien tenemos membranas celulares, también tenemos paredes celulares, pero estas paredes celulares necesitan de la turgencia, de la fuerza del agua para mantenerse estables. Todos los seres, todos, necesitan un proceso de osmorregulación. ¿Por qué? Porque la concentración del medio interno y la del medio externo no son las mismas y no vamos a esperar que sean las mismas. Nosotros al salir del agua en el proceso evolutivo nos hemos llevado la concentración de los nutrientes del mar, que son salados, etcétera, pero lo hemos llevado a un ambiente seco, donde somos muy factibles a deshidratarnos. Por lo tanto, es muy importante la regulación. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una vacuola que necesita estar en agua y tiene, un paramecio y tiene una vacuola contráctil. Entonces, esa vacuola le permite capturar agua y mantener el medio interno y sin embargo también, como es contráctil, le permite contraerse para poder generar movimientos peristálticos. Tan chiquitita y tan sabia, ¿no? Nosotros no podemos hacer esto, por ejemplo. Bueno, ya hemos dicho turgente, el proceso por el cual hay un ambiente hipertónico y las células empiezan a reventar, se llama el proceso de plasmólisis, ¿ya? Lo van a ver también. A ver si sale aquí, no sale la animación. Ahí está la animación.
Fíjense, cuando hay demasiados iones de sal, se deshidrata. Y si no hay mucha sal, pues revienta. Y a ver, vamos a ver al final. Fíjense que al final, cuando revienta nuestro glóbulo rojo, queda lo que dice glóbulo rojo fantasma. Y eso se puede ver, se observa en el microscopio. Si alguna vez hay la oportunidad de que ustedes vean el laboratorio, cuando estén haciendo su internado o algo, vayan al laboratorio, quédense una media horita después de su turno y vayan a molestarlas a las licenciadas y a ver cómo se miran los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, etcétera, y vayan a ver y existe eso, se ve la membrana del glóbulo rojo, pero no tiene nada por dentro. Entonces ahí sabemos que ha habido un proceso de plasmólisis. ¿Qué otros transportes tenemos? Bueno, hemos visto que los transportes con pago, pero también tenemos el que es la difusión facilitada y aquellas por proteínas, ¿no? Entonces, la difusión facilitada se llama facilitada, la difusión simple pasa directamente por la membrana, pero la difusión facilitada se llama facilitada porque hay una proteína que está facilitando que pase esta sustancia. Siempre es sin necesidad de pago, es decir, es pasiva. Pero además hay algunas, como las acuaporinas, que son solamente poros, huequitos, pero también hay proteínas transportadoras que modifican su composición. En este caso, Fabi, por favor, ¿puedes apagar tu micro? Ahora yo la voy a silenciar. Ya, gracias. Entonces, perdón. Hay proteínas que al ingresar o al asociarse con una molécula, cambian su conformación sin necesidad de ningún pago, cambian su conformación y se abren como una puertita hacia el otro lado. Más o menos esto funcionaría como las puertas de los hoteles, ¿no es cierto? Las puertas esas rodantes. Entonces entra y con el mismo impulso que entró va girando, girando, girando y termina saliendo por dentro. ¿Ya? Eso también sucede. Puede ser que tengan un cambio sutil, ¿no es cierto? Ese cambio sutil va a ayudar al transporte a través de la membrana, sin necesidad de pago. No, tranquila, suele suceder. Sí, adelante, adelante. Entonces, na difusão facilitada não hay gasto de energía? No, no es pagada, es un transporte pasivo, pero requiere de un facilitador, que en este caso sería una proteína. Yeah. ¿Ya? Ahora por ejemplo, dice, hay algunas enfermedades justamente que devienen de problemas en el transporte específico de este transporte facilitado. Por ejemplo, la cistinuria ocurre justamente porque hay una deficiencia en estas proteínas, ¿no? Y hay muchas situaciones patológicas que van a producir un mal funcionamiento de nuestras proteínas generando esta patología. Aquella que necesita energía es aquel transporte que se llama transporte activo, ¿ya? En este caso, este transporte activo, vamos a ver el ejemplo de la bomba de sodio y potasio, ¿no? Ahí no tiene nuevamente no aparece ¿qué se llama? La animación. Pero ¿qué es lo que pasa? Viene el sodio intracelular, se une, paga el ATP y se abre, bota sodio y a su vez va modificándose para que el potasio ya pueda ingresar. Por eso se llama bomba de sodio y de potasio. Esta bomba de sodio-potasio, que es pagada, es muy importante porque va a haber algún momento en que la cantidad de concentración de iones sodio y potasio van a generar un gradiente eléctrico, ¿no? Entonces, el gradiente eléctrico va a generar, por ejemplo, el transporte del impulso eléctrico dentro de la célula neuronal, ¿no? Dentro de sus axones. Ahí está. Tenemos el sodio, aquí está entrando el sodio.
Una vez que entre el sodio, no importa la concentración que haya adentro o afuera. Esto, como es pagado, es independiente de las concentraciones. Entonces, hay suficiente sodio dentro, muy bien, se acomoda el sodio, pago mi moneda y recién me cierra la puerta y libera el sodio aquí afuera. Fíjense que este ATP ha dejado un fosfato ahí pagado. Pero luego viene el potasio, se ocupan los espacios del potasio, ¿y qué es lo que pasa? Este potasio se desprende al momento que entra el potasio, cambia su gradiente eléctrico de la proteína, de tal manera que ya se desprende el fósforo y abre la compuerta para que ingrese dentro de la célula, sin importar la concentración que exista de uno o de otro. De tal manera que va a generar estos gradientes osmóticos, que va a generar un gradiente eléctrico para el funcionamiento de la célula. Muy bien. Entonces, en resumen, tenemos el transporte pasivo, que puede ser por difusión, que puede ser por difusión facilitada, simple, ¿no? Y con modificación de proteínas. También puede ser que pase una sola molécula. O cuando pasa más de una molécula, si hay, por ejemplo, dos moléculas que van al mismo sentido, se llama el sin transporte. Sin siempre era acompañado. Y el contratransporte, que es cuando uno va hacia un lado y el otro va hacia el otro lado, como en el caso del transporte activo que hemos visto. Hay el contratransporte, ¿ya? Y en el caso del transporte activo, siempre tiene que pagarse una moneda. ¿Por qué? Porque el transporte activo va a ir en contra del gradiente, va a ir independiente del gradiente. Aquí siempre es a favor del gradiente. Profe, ¿y el importe? ¿Perdón? El importe. Importe quiere decir junto. Sin porte es que las dos moléculas se van a transportar juntas, sin transporte. Contratransporte, una va hacia adentro y la otra va hacia afuera. Que puede ocurrir en el mismo canal, ¿no? Que mientras que uno está entrando por el gradiente, entra sodio, digamos, y sale potasio, sin pagar. Luego, cuando yo quiero que se modifiquen las concentraciones, entonces pago el ATP. Sin siempre quiere decir junto. Sin. Porque por eso, sin sitio trofosfato, sin sitio, junto. Un sitio junto, unido. El contra es, yo voy para adelante y tú vas para atrás. ¿Ya? Suele suceder. No lo entendí bien. O sea, el importe, los iones ingresan juntos. Sí. O sea, van en el mismo sentido. Si digamos van de afuera hacia adentro, dos iones, calcio y sodio, van a utilizar el mismo transporte, pero van a ir en el mismo sentido. Van de afuera hacia adentro. El contra quiere decir que uno va hacia adentro y el otro va hacia afuera, como en este caso. Fíjate las flechitas. Uno está saliendo y el otro está entrando. Doutora? Sí, Edilmo. No caso, los importe não seria quando solo um não pega carona com o outro, solo um gasta a energia e o outro não?